Cada vez se habla más de la microbiota y su impacto en la salud, pero ¿qué rol cumple en la fertilidad, el embarazo y los primeros meses de vida de una guagua? Conversamos con una nutricionista integrativa experta para entender por qué este ecosistema invisible es clave en la maternidad. Bienvenida María José Orozco. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Lore, muchas gracias a ti por invitarme. María José, partamos de la base de lo que es la microbiota para entender, porque se dice mucho que es como un segundo cerebro dentro de nuestro organismo. ¿Qué es entonces y por qué es tan importante para la salud de una persona? Ya, mira, te cuento, la microbiota es un conjunto de microorganismos que habita todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, desde la microbiota seminal, vaginal, la intestinal, tenemos una microbiota en los ojos, en la nariz, en la boca, o sea, prácticamente somos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. La microbiota pesa alrededor de 1 kilo, 1,5 kilos hasta 2, inclusive se decía antiguamente. Y está compuesta por virus, hongos, parásitos, protozoos, arqueas y bacterias, ya siendo las bacterias las más abundantes en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino grueso. ¿Ya? Y se habla de la microbiota normalmente que está en equilibrio cuando está en eubiosis y en desequilibrio cuando está en disbiosis. ¿Ya? Y finalmente esta microbiota tiene un rol protagónico en nuestra salud, en nuestro ánimo, en nuestra energía, en el peso, en cómo está la salud metabólica, en cómo está la salud de nuestro ciclo menstrual, cómo está la salud de los espermios, de los óvulos. La microbiota tiene un rol también en producir vitaminas a nivel intestinal, produce ácidos grasos de cadena corta que tienen un rol regulador del metabolismo del sistema inmune, protege nuestro sistema inmune, o sea, influye prácticamente en todos los aspectos de nuestra salud. Ya, y en ese sentido, ¿qué rol cumple dentro de la fertilidad? Ya, dentro de la fertilidad tiene también un rol protagónico porque finalmente la microbiota y nuestro sistema digestivo se encargan de procesar los nutrientes que provienen de los alimentos y estos nutrientes, si es que hay una microbiota que está en eubiosis o en equilibrio, estos nutrientes son capaces de poder traspasar las barreras del intestino y llegar a los órganos donde tienen que ejercer una función. O sea, impactan en la espermatogénesis, o sea, cuántos espermios tú produces y de qué calidad y con qué movilidad finalmente van a nacer. Influye un montón esta microbiota en la calidad de los ovocitos, de los óvulos de la mujer. Influye muchísimo también en la microbiota del endometrio, que es la parte donde se anida, donde se implanta este blastocito. Influye finalmente en la liberación de las hormonas que están involucradas en todo lo que tenga que ver con la reproducción del hombre y de la mujer. Por lo tanto, la microbiota tiene sí o sí un rol regulador en la fertilidad y puede ser causante de infertilidad de origen desconocido, como lo llaman mucho en Chile, ya que en general la infertilidad siempre tiene un origen, nunca es tan desconocido. Y muchas veces tiene que ver con que la microbiota intestinal, principalmente del hombre y de la mujer, están en disbiosis. Entonces eso impide que haya una buena absorción de los nutrientes y desencadena finalmente la alteración del eje microbiota hormonal. Y ahora entendiendo este contexto, la microbiota, tanto en el hombre como en la mujer, ¿se puede preparar para lograr un Sí, embarazo? 100%. Y esto es lo que en general tratamos de preparar, como bien dices tú, en el hombre y en la mujer, al menos unos 3 meses antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente la gametogénesis, o sea, la formación de los óvulos o de los espermios, dura 30 días. Entonces, esta microbiota se puede preparar ¿cómo? Depende de cada persona, pero tratando de darle harta fibra al intestino, tratando de darle polifenoles, de hacer ejercicio, de dormir lo suficiente, de evaluar si es que hay algún tipo de síntoma en el padre o en la madre que pueda finalmente referir a algún tipo de disbiosis y finalmente corregir esa disbiosis, estudiar qué es lo que está pasando y poder finalmente mantener en equilibrio esa microbiota para que la absorción sea de calidad y finalmente todos los mecanismos que están involucrados en la gestación puedan funcionar. Esto tanto en el hombre como en la mujer, ¿cierto? En el hombre y en la mujer, y fíjate tú que hay un dato muy importante, hablando de fertilidad, muchos fallos en la implantación, o sea, ¿qué quiere decir eso?
que el óvulo con el espermio cuando se encuentran forman una célula y esa célula se va replicando y se va a formar un blastocito. Y ese blastocito se implanta en el endometrio más o menos entre el día 6 y el 10 después de que se juntan estas dos células. Y muchos fallos de implantación están asociados a una alteración en el espermio. Y muchas veces uno piensa que el problema de fertilidad viene solo de la mujer y en muchos casos viene también del hombre y en la gran mayoría de los casos te diría yo. Y mucha gente piensa que es el 80% la mamá y el 20% el hombre y aquí es 50 y 50, pero influye mucho finalmente la salud de ese espermio para que se logre uno fecundar, implantar y que se logre mantener ese feto implantado para que finalmente nazca esa guagua porque hay muchos fallos de implantación, pero también hay muchos abortos recurrentes que están relacionados muchas veces con la calidad del esperma. Muy importante entonces que esto también impacta al hombre y también se puede Sí. preparar al hombre y a la mujer. Ahora, una vez que se logró este embarazo, se preparó la microbiota, etcétera, ¿cómo impacta la microbiota dentro de una mujer embarazada? Y también cómo esto se puede como traspasar a la guaguita, ¿cómo funciona? Mira, antiguamente se decía que el útero y el endometrio eran estériles, o sea, que no había microorganismos, por lo tanto que la microbiota del bebé se formaba cuando nacía. Pero hoy en día se sabe que el endometrio tiene una microbiota, o sea que tiene su conjunto de microorganismos, al igual que el útero, y que finalmente es un porcentaje muy pequeño, pero se empieza a formar esa microbiota durante la gestación gracias a la microbiota de la madre. ¿Ya? La microbiota en general de la mamá, de la vía vaginal y de la vía endometrial es alta en lactobacilos. Entonces los lactobacilos lo que hacen es producir mucho ácido para que finalmente a través de la vía vaginal no entre ningún otro microorganismo que pueda colonizar o que pueda finalmente generar una disbiosis, una infección, que no logre finalmente llegar un microorganismo patógeno a esa placenta, a ese líquido amniótico, para que no haya una disbiosis. Entonces, la microbiota de la mama cambia todo el embarazo, aumentan mucho los lactobacilos, o deberían. Muchas mamás no tienen la suficiente cantidad de microorganismos a nivel intestinal, ni tampoco a nivel vaginal, y durante el embarazo hay infecciones urinarias o hay vaginosis, y eso finalmente puede desencadenar en que esa guagüita cuando nazca tenga un problema de microbiota, porque esa microbiota de cierta forma de la mamá es como que la calcas en tu guagua. Entonces, si tu microbiota de mamá está desajustada cuando te embarazas o antes de embarazarte, la probabilidad de que esa guaguita finalmente tenga una alteración en su microbiota es muchísimo mayor. Ahora, María José, para entender un poco, ¿existe alguna relación entre o no se traspasa si pensamos que una mamá tuvo a la huevita por cesárea o por parto vaginal? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se traspasa o Sí. no cuando hay una cesárea? Mira, durante el parto vaginal, que es el parto que finalmente donde la guagua pasa literal por el canal vaginal, se traspasan la mayor cantidad de lactobacilos. Ya se traspasan un montón de otros microorganismos beneficiosos, como Prevotella también, y eso permite que la microbiota de esta guagua sea mucho más diversa, sea mucho más estable, tenga un sistema inmune mucho más robusto si a eso además lo acompañamos con lactancia materna. Pero si esta bobita no tuvo la oportunidad de pasar por ese canal vaginal, lamentablemente va a tener microorganismos de la sala de parto, ya va a tener mucha más población de estafilococos, que son microorganismos que viven mucho en la piel, pero que también viven a nivel intestinal, y que lamentablemente la microbiota de esa boba va a ser menos diversa, va a tener población más patógena y aumenta mucho más el riesgo de alergias alimentarias, aumenta mucho más el riesgo de problemas metabólicos en edad adulta, aumenta mucho más el riesgo de asma. Entonces, por eso es que siempre se recomienda, dentro de lo que se pueda, obviamente, tener un parto vaginal. Ya, y ahora, una vez que nació la guaguita, quizá no tuvo, o bueno, puede haber sido por parto vaginal o por cesárea. ¿Qué rol cumple la lactancia también dentro del traspaso de microbiota? Porque también se puede traspasar por ahí. Sí, la microbiota, y de hecho hay una microbiota de la lactancia materna. Tú mientras finalmente tienes a tu agüita, se produce este calostro, la succión
del bebé finalmente al pezón, traspasa las propias bacterias de la guagüita y se forma una microbiota en esa zona. Y finalmente por la lactancia materna se traspasan oligosacáridos, que son unas especies de carbohidratos de azúcares simples, que lo que hacen es alimentar a las bacterias que tiene ese bebé en su colon. Entonces eso permite que la capa de moco de su intestino se empiece a engrosar y que empiece a ser más diversa. Por eso es tan importante que la mamá durante la lactancia materna coma mucha fibra, coma polifenoles, coma antioxidantes, sea variada la alimentación para que finalmente la calidad de la leche sea alta en nutrientes y finalmente lo que se traspase a ese bebé por la lactancia refleje una microbiota diversa, robusta y que ese sistema inmune finalmente permita tener una tolerancia para que no genere alergias o intolerancias alimentarias o sensibilidades en la edad más adulta. Ahora, para ir ya cerrando, a la guagüita se le traspasó a través de o el parto vaginal o la lactancia, pero ¿qué pasa con la mamá? Porque la mamá traspasa todo esto a través Sí, de la claro. lactancia o del parto, pero me imagino que también tiene que recuperar un poco su microbiota, también tiene que trabajarse esa parte. Sí, claro. Mira, cuando la guagua nace, la microbiota de la mamá de cierta forma queda muy desestabilizada por el cambio hormonal. Cambian mucho los estrógenos y la progesterona y eso de cierta forma desencadena una disbiosis temporal. Por lo tanto, ahí es súper importante acercarse, ojalá a alguna nutricionista, para poder mantener una alimentación antiinflamatoria, alta en fibra, si es que había disbiosis, tratar de normalizarlo, para que finalmente vuelva pronto a su normalidad, se desinflame, porque el embarazo de cierta forma es un estado más inflamatorio a nivel de microbiota, porque lo que hace finalmente el cuerpo es almacenar energía para que tú tengas energía suficiente para darle alimento a tu guagua a través de la placenta. Entonces, es un estado inflamatorio que debería recuperarse entre el mes 3 y el mes 12 postparto. Una microbiota mucho más estable que va a depender un montón de el sueño, del ejercicio, del descanso, de la calidad y cantidad alimentaria, de la exposición a tóxicos, depende de un montón de factores. Pero sí se debería normalizar antes del año. Ya, y ahora para cerrar, ¿qué recomendaciones le darías tú a un padre y una madre que están interesados en tener una guagüita, en embarazarse, en tener su primer hijo o segundo hijo, porque también influye Sí, claro. dentro de todos los embarazos? Sí, claro, 100%. Mira, yo te diría que si es que tienes la posibilidad de ir a una nutrióloga o un nutricionista, bienvenido sea, pero si es que no, tratar en el caso del hombre, evitar el sedentarismo, evitar tener el computador cerca de la zona genital, porque eso desajusta de cierta forma la espermatogénesis. En el caso del hombre, revisar también cómo está su microbiota intestinal, su descanso, su sueño. Y en el caso de la mujer, más o menos lo mismo, pero tener súper claro cómo está el ciclo menstrual. Eso en general es un factor de salud muy importante y muchas mujeres no conocen cómo son las fases de su ciclo, cuáles son los días fértiles, cuáles son los días que no son tan fértiles, cuáles son señales o banderitas rojas que nos podrían indicar de que posiblemente hay una dificultad para que haya una fertilidad. Pero yo te diría que principalmente esto se basa en hábitos, en comer fibra. Ya una recomendación así a grandes rasgos es comer al menos 30 plantas a la semana para ambos, entre cereales, verduras, frutas, aceites, semillas, frutos secos, porque eso finalmente permite que haya una diversidad microbiana y que finalmente haya una buena cantidad de bacterias buenas y las patógenas que están en menor cantidad. Perfecto, muchas gracias María José por esta entrevista súper interesante y también súper aclaradora de muchas cosas, porque uno piensa, como bien decías tú, que la mujer es muy importante, bueno, claramente es muy importante, pero aquí Sí, también el claro, rol del hombre y el organismo del hombre, la microbiota del hombre también es muy importante. Muchas gracias 100%. por esta entrevista. Gracias a ti. Que esté muy bien, chao. Igual, chao.